Muchachos, bienvenidos a esta nueva semana. Ahora vamos a empezar con el curso de SMED, pero antes vamos a hablar sobre el BSM, que es importante conocerlo antes de aplicar el SMED. Para eso vamos a empezar escuchando un video. Amigos tachitos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro diccionario de Lean. Hoy hablaremos de la ventana de valor. Este concepto que te voy a explicar en el día de hoy te va a servir muchísimo para que puedas identificar en tu propio proceso cuáles son las actividades que realmente aportan valor y cuáles no. Analicemos la siguiente imagen y recordemos un poco lo que ya vimos en los videos anteriores. Sabemos que existen dos tipos de actividades: con valor agregado y sin valor agregado, que son las que llamamos desperdicios. Vamos primero con las actividades de valor, que a su vez vemos que se dividen en dos tipos: las necesarias, que son aquellas por las cuales nuestro cliente está dispuesto a pedir o pagar, y que por lo tanto son las que debemos maximizar. Es decir, que son esas actividades a las que le debemos prestar mayor atención porque son importantes para el cliente. También tenemos otro tipo de actividades que no son necesarias pero que agregan valor. Y aunque esto puede confundirte un poco, no te preocupes porque es bastante fácil de entender. Este tipo de actividades están generalmente relacionadas con la innovación. Y esto pasa porque justamente el cliente no sabe que necesita o le interesa esa actividad. Un ejemplo muy clásico de este tipo de actividades son las relacionadas al área de marketing que buscan crear una necesidad en el cliente. Ahora vayamos por todo lo contrario, por los desperdicios, que son esas actividades que no agregan valor al cliente. También vemos que se dividen en dos tipos: las que no son necesarias, es decir, que son puro desperdicio y que por lo tanto las debemos eliminar casi por completo. Pero también tenemos otras actividades que sí son necesarias. Y acá te podrías confundir de nuevo. ¿Cómo es que existen actividades que no agregan valor pero que son necesarias? Y sí, aunque parezca un poco raro, es así. Existen ciertas actividades que, a pesar de que no agregan valor, son necesarias para el proceso. Un ejemplo de este tipo de actividades son las relacionadas al manejo de la documentación, a las inspecciones o a los puntos de control que tengamos en un proceso. Esto quiere decir que son importantes para la gestión del negocio, pero no tanto para el cliente. Y por eso decimos que son actividades que debemos minimizar al máximo posible. Ahora que ya aprendiste este concepto de la ventana de valor, estás en condiciones de identificar los desperdicios en tus propios procesos. Sí, bueno, creo que está claro, ¿no? Hemos hecho una subclasificación de las actividades que agregan valor y no agregan valor. Dentro de las que agregan valor están las más importantes, que son las que el cliente está dispuesto a pagar, y están otras que aparentemente no son tan necesarias porque no está claro el tema de que el cliente pague por ellas, pero sí en realidad se necesitan en todos los negocios, como la innovación, el tema del plan de marketing, que está orientado a generar a futuro mayores y mejores ingresos. Luego están las actividades que no agregan valor, que también se dividen en necesarias e innecesarias. Definitivamente aquellas actividades que no agregan valor y son innecesarias hay que eliminarlas en lo posible completamente. Y hay otro grupo que podría confundir un poco, que no agregando valor son necesarias, ¿no? Y creo que vimos también en la primera sesión algo de eso, es decir, una inspección que pronto todavía no estamos en condiciones de eliminar, y entonces mientras estén ahí, o sea, mientras tengamos esa limitación lo tenemos que hacer, es parte de la gestión, pero en definitiva eso no agrega valor al cliente, pero lo tenemos que hacer. Entonces
identificado ese tipo de actividades, tenemos que minimizarlas para generar un menor impacto económico, ¿verdad? Ahora, ¿lo tienen claro, muchachos, esto que acabamos de repasar? ¿O queda alguna duda? Está claro, yo creo. Perfecto. Hola. Bien, entonces vamos a hacer un value stream map, digamos, no de manera completa, porque no es el objetivo del curso, porque si lo queremos hacer de manera completa, tendríamos que hacer el BSM actual y luego tendríamos que analizarlo y eliminar hasta donde se pueda todas las actividades que no agregan valor. Y para eso hay una serie de herramientas, entre las cuales está el SMED, pero también hay otras como el Kanban y una serie de acciones adicionales que ya escaparían del objetivo del curso. Entonces, aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en hacer un BSM sencillo para empezar y luego en ese BSM identificar cuáles son las actividades que no están agregando valor relacionados con el tema que estamos viendo, ¿no? Porque ya en este momento sabemos utilizar las 5S, sabemos o vamos a repasar el tema del SMED. Entonces, fundamentalmente nos vamos a enfocar a esas dos herramientas que pueden ayudarnos a resolver problemas de desperdicios, ¿no? De partida, como digo, vamos a construir este diagrama. Ahora, siempre la pregunta que se formulan todos es si es posible implementar un BSM a cualquier empresa. Y bueno, la respuesta no es tan fácil de responder, pero eso depende de cómo lo vayamos adaptando también a la situación en particular. Es decir, si bien es cierto, algunos conceptos son los mismos, las herramientas son las mismas, a veces hay que irlas adecuando un poco a cada caso, ¿no? Según sea lo que se esté analizando. Y no existen, en general, creo, unas soluciones, digamos, mágicas que se puedan aplicar exactamente en todos los casos, ¿no? Ojalá fuera así, pero normalmente no es así. Pero eso, como digo, no es tan importante en la medida que nosotros tengamos claro cuáles son los principios y los sepamos utilizar. Bueno, para hacer este BSM, que es el primer paso que estamos nosotros planteando, tenemos que ser metódicos, tenemos que hacerlo de manera secuencial y tenemos que tener el consenso de las personas involucradas y tenemos que conocer las metodologías y técnicas que estas herramientas necesitan para poder ser ejecutadas. Entonces, ¿cómo empezamos? Como dije, ¿no? O sea, vamos a empezar tratando de resolver estas actividades que no agregan valor primero, utilizando lo que acabamos de aprender en el contenido de este curso. 5S es SMED. ¿Se pueden hacer más cosas? De hecho que sí, ¿no? Lo acabo de comentar. Este BSM es muy útil porque es una herramienta gráfica muy sencilla de interpretar. Si bien es cierto, toma tiempo conseguir la información, pero tampoco es que es muy complicado conseguirlas, ¿no? O sea, solamente nos va a tomar un poco de tiempo. Y luego, cuando veamos el resultado plasmado en la gráfica, nos vamos a sorprender de cuánto tiempo en realidad desperdiciamos para un pequeño tiempo que solamente se agrega valor. Esto que nos sorprende, al final también es una oportunidad porque al ver tanto tiempo perdido en actividades que no agrega valor, nos presenta claramente una fuente de mejoras. La simbología que se va a usar es muy sencilla. Está esto que parece una representación sencilla de una fábrica
que en general va a representar o al cliente o al proveedor, ¿no? Que generalmente son dos empresas, ¿no? Uno que produce algo y otro que te provee materia prima. Luego está la representación de un proceso, que es un rectángulo con una personita estilizada, claro, está en una esquina, como lo ven, que es un círculo más una curvita, ¿no? Que básicamente la curvita son los brazos del operador y el círculo su cabeza, como una imagen de planta de una persona. Y esto representa el proceso. Después el triángulo, que representa el inventario, que de hecho es un inventario en la mayoría intermedio de un proceso a otro. En la mayoría de las empresas ocurre esto. Después tenemos también una tabla de datos donde vamos a colocar, en nuestro caso, para no complicarlo, tres datos que son bastante sencillos de conseguir. Uno es el tiempo de ciclo, dos es el tiempo de cambio de producto o el tiempo de cambio de formato o el setup, que es justamente una de las variables que queremos reducir con la aplicación del SMED. Y finalmente tenemos un porcentaje de uptime o de tiempo de funcionamiento, una suerte de disponibilidad, que nos permite también conocer cómo está el comportamiento de esa máquina o ese proceso en la práctica, ¿no? Si está al 100%, eso quiere decir que todo el tiempo la máquina está disponible. Si está en 80%, eso significa que la máquina tiene algunos problemas y por eso se pierde un 20% de su tiempo y solamente podemos contar con el 80%, ¿no? Más o menos de esa manera vamos a interpretar ese tercer valor en esa tabla de datos. Luego tenemos una línea quebrada o a manera de rayo que representa información electrónica automática, ¿no? Que suele haber en las empresas en estos tiempos más que antes inclusive, ¿no? Tenemos tarjeta Kanban, que para los fines del alcance de este curso no vamos a llegar a hablar del Kanban como solución a un problema de desperdicios, ¿no? Hasta ahí no vamos a llegar, como les dije, solamente vamos a aplicar 5S y SMED. Luego están estas líneas a manera de una onda cuadrada que justamente va a servir para representar los tiempos que se agregan valor versus los tiempos que no se agregan valor. Y este estallido, que tampoco lo vamos a usar porque es una solución para el BSM futuro, donde tienen que ver con algunas soluciones Kaizen, ¿no? Eso, pero como símbolo lo pongo. Ok. Entonces, el aspecto clave, como ya lo habíamos mencionado en esta herramienta, es que nos va a permitir visualizar de manera clara cuáles son los tiempos donde se agrega valor y los tiempos donde no se agrega valor de todo un proceso. ¿Ok? Ese es su mayor aporte del BSM. Y cuando comparemos esos dos tiempos totalizados, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran oportunidad de mejorar. Generalmente los tiempos en que se agrega valor se contabilizan en segundos o minutos, mientras que el tiempo donde no se agrega valor se contabiliza en días, para que más o menos tengan una idea de la desproporción que tienen, ¿no? Entonces, de hecho, sorprende, pero al mismo tiempo es una oportunidad para poder mejorar. Y este sería un diagrama ya completo a manera de ejemplo, donde a la izquierda se ve el proveedor y a la derecha se ve el cliente. El proceso está en el centro y en la parte central está el área de planeación y cuál es la forma como hace su planeación. En algunos casos lo puede hacer a través de un MRP, que es un sistema informático que despliega todo un plan de producción, o lo podría hacer una persona, ¿no? Si es una persona quien hace esa planeación de las operaciones,
tendríamos que poner su nombre ahí, ¿no? En lugar del MRP. Luego las líneas quebradas, como les dije, que fluyen desde el cliente y el proveedor hacia el área de planeación, son líneas quebradas porque hay información electrónica automática que puede resumirse en pronósticos, en órdenes de compras, en emails, etcétera, ¿no? Y luego, después de la planeación, hay información también que fluye desde el área de planeamiento a cada uno de los procesos, pero como esta línea no es quebrada, sino continua, eso significa que es una información que no es automática. Puede ser electrónica, pero no es automática. Quiere decir que alguien manda el correo, alguien lleva un documento, cosas así. Por eso es que ya no se usa la línea quebrada, ¿no? Y el recuadro central dice, lo que nos está diciendo es que la programación es semanal. Y luego vamos a ver cómo se van llenando los datos y cómo hacemos el resto del trabajo para interpretar o terminar de interpretar este BSM. Vamos a acompañar la charla de hoy con algunos pequeños videos que pueden aportar, ¿de acuerdo? Videos que también los he colgado en la plataforma para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, ¿no? A propósito, después de un momento más, cuando ya todos se hayan colgado, vamos a revisar este tema de su acceso, porque Vania me comentó que habían algunos problemas y bueno, sería bueno resolverlos para que ustedes puedan no solamente ver los videos de las clases anteriores, sino de bajar información adicional que yo estoy compartiendo en esa plataforma. Por ejemplo, el día de hoy les he colocado un Excel donde hay plantillas que le van a ser de mucha utilidad para cuando ustedes hagan su BSM. Bien, veamos este video. Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo Rogle, y voy a hablar sobre el flujo de información en el Value Stream Map. El objetivo de esta presentación es saber qué es un mapa de la cadena de valor, para qué sirve y saber utilizar los símbolos que representan el movimiento de información. Para ello haremos brevemente una introducción, luego veremos los símbolos y finalmente unas conclusiones. Bien, ¿qué es el Value Stream Map? Es una técnica para representar gráficamente las operaciones de una empresa, de tal manera que podamos ver de un solo vistazo cuáles son las áreas de mejora y qué es lo que hace el flujo, tanto de material como de información, en nuestro proceso. Entonces representaremos, como ya he dicho, pues movimiento de material, materia prima, semielaborado, producto terminado y el modo en que se transmite la información. Sin la información el material no fluye. A veces no parece importante, lo importante es cómo circula la paleta, cómo circula la caja, el producto. Pero si alguien no da orden de mover las cosas no se mueven. Es decir, es tan importante, no, ni más ni menos, sino tan importante como el movimiento de materiales. ¿Por qué se llama valor? Bien, porque algunos de estos procesos aportan valor añadido y otros no. Bien, para ver el movimiento de información, pues voy a utilizar uno de los clásicos ejemplos extraído del Learning to See, el libro clave, digamos, en el que se crea o se desarrolla ya con este nombre esta herramienta, el Value Stream Map, y veremos los tipos de información que encontramos. Bien. Se puede ver, digamos, los símbolos tradicionales, ocultados todo lo demás para poder explicarlo claramente. Por los símbolos tradicionales tendríamos esta raya, digamos, en forma de rayo, en forma de ya que no es recta, sino que tira un poco para atrás y sigue hacia adelante. Sería el movimiento de información sin participación de personas. ¿Qué quiere decir? Pues en un EDI hay una máquina que coge los datos automáticamente de otra máquina o envía los datos automáticamente de otra máquina, que los absorbe y a partir de ahí los utiliza para los que considera conveniente, pues el centro de producción, para lo que la empresa considera oportuno, ¿de acuerdo? Vemos también que en estas flechas de aquí pues hay una cajita donde representa cierta información. En este caso pues veríamos aquí una previsión, que se envían órdenes diarias, que envío a mis clientes también, digamos, previsión, es decir, lo que sería planificación y lo que sería programación. Bien.
Aquí vemos otro tipo de flecha, es decir, este ya no rompe en forma de rayo, sino que es recta. ¿Qué quiere decir? Es movimiento de información con participación de personas. No es que la persona vaya a dar un papel, que podría ser un ejemplo. Podría ser una persona que envía un fax, y ya empieza a ser electrónico, o que envía un correo electrónico. Pero alguien, una persona, debe escribir el correo electrónico. Entonces, en ese caso, participan las personas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta diferenciación? Para un poco también entender cuáles son las posibles fuentes del fallo. Si esto se hace de forma electrónica, si está bien programado, no parecería que debería haber muchos problemas. Y si hay problemas, suele reportar. En este caso, si el correo es incompleto, si hay más posibilidad de fuentes de error, ¿vale? O que esta persona se retrase, mientras que el movimiento electrónico, las cosas suelen estar más automatizadas. No libres de errores, pero los errores que se pueden presentar son de otro tipo y por eso se diferencia. Veríamos aquí, pues, como por ejemplo, las mismas cajas que hemos utilizado, pues, que cruzan todas las líneas porque es una programación semanal. Entonces, en este sentido, es importante coger esa información y plasmarla para saber si hay margen de mejora. Y esta, pues, que tiene un flujo de información diario. Y luego tendríamos las flechas de dónde venían y de dónde salían. En este caso saldrían de un control de producción que estaría gobernado por un MRP, por una máquina que hace una explosión de materiales, de recursos, de lo que quiera que sea. Bien, a ver, aquí pone MRP, es lo que habitualmente encontramos en los flujos en la mayor parte de los Value Stream Map, pero podríamos encontrar, digamos, aquí que pusiera a Fulanito Pérez, ¿vale? Fulanito Pérez es ese señor que coge la información, que hace los programas y que los envía. Obviamente, siempre tendría que haber participación de personas, pero él es la persona que controla, entonces aquí deberíamos marcar su nombre. ¿Para qué? Para saber a dónde ir. Oye, ¿quién hace los programas de producción? El MRP. Vamos a ver cómo funciona el MRP, cómo está programado, por qué puede fallar, dónde es mejorable. Si es Fulanito Pérez, lo que tenemos que hacer es reunirnos con Fulanito y ver dónde están los problemas o dónde están las áreas de mejora. Esos serían los símbolos más tradicionales que podemos encontrar en la mayor parte de las empresas. Ok, entonces ya tenemos claro cuáles son los símbolos básicos. Ahora vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer nuestro primer BSM. A ver si alguien me ayuda a darle pase a los que están ingresando. Creo que lo pueden hacer cualquiera, así que para así no distraer la clase. Ok. Bien, entonces el primer paso para hacer un BSM es capacitar a la gente, ¿verdad? Que de alguna manera lo estamos haciendo ahora, ¿no? De manera básica, pero suficiente como para hacer un primer diagrama. Lo otro que es importante, hay que formar un equipo para hacer este BSM que debería estar oscilando entre 3 personas y 6 personas. No más de 6, no menos de 3. De hecho, una de esas personas tiene que conocer la herramienta y facilitar toda la información que se requiera para poder complementar el proceso. Los demás tienen que conocer el proceso, es lo ideal. Estas personas seleccionadas deben ponerse al frente, deben estar al frente con un líder que los ayude y los motive a hacer el trabajo, ¿verdad? Y bueno, es importante el manejar esta herramienta porque es una herramienta básica del TPS. Y recuerden que lo que les comenté en la primera sesión cuando pusimos la casita esta del TPS, dijimos también de que el sistema TPS ha sido una genialidad creada por Taiichi Ohno, que lo que busca es lograr que la empresa funcione como una suerte de cuerpo humano, ¿no? Todos sabemos que el cuerpo humano tiene varios sistemas que coexisten en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema autónomo que nos permite respirar, seguir bombeando sangre aun cuando estamos dormidos. Tenemos un sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Bueno, el TPS también tiene su sistema autónomo que responde sin que necesariamente los mandos medios tomen una decisión o se enteren de que algo está pasando. Si fuese así, sería una respuesta muy lenta, ¿verdad? Así que todas estas herramientas están pensadas para actuar de manera
sistémica, no aislada, ¿de acuerdo? Puede ser que ustedes vean la utilidad en una de ellas de manera independiente, sí, pero si solamente aplican esa herramienta y desconocen el resto con las cuales esta herramienta hace sinergia, entonces el efecto que van a conseguir es bastante discreto cuando en realidad podría ser mejor. Entonces, el hacer un BSM nos permite ver de manera integral cuál es la magnitud de las actividades que estamos desperdiciando porque no están agregando valor, para luego, de manera sistemática y ordenada, empecemos a trabajar con aquellos procesos o productos donde haya mayor desperdicio, ¿no? Que sería lo lógico. En el segundo paso, tenemos que seleccionar precisamente el proceso sobre el cual vamos a hacer nuestro primero BSM. Acuérdense que yo puedo hacer un BSM en cualquier planta, en cualquier proceso, involucrando a una familia de productos, ¿verdad? Entonces, si su planta es bastante compleja y tiene varios procesos, varios productos y familias de productos, entonces van a tener que hacer una selección primero, ¿no? Porque de lo contrario van a comenzar a trabajar en muchos BSM, cuando en realidad hay algunos que son más críticos que otros y por ahí deberíamos empezar. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es sencillamente aplicar Pareto para ver cuáles de nuestros procesos o productos tienen mayor impacto en los resultados del negocio, ¿no? Es una forma de analizarlo. La otra manera es tener en claro cuáles son nuestros procesos y nuestros productos y podemos ordenarlos como se muestra aquí en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna están los criterios de selección. Es decir, yo puedo hacer un BCM según tipos de productos, según mercados, según clientes, según volúmenes de venta, según tipos de proceso, y podría involucrar a diferentes familias de productos, ¿no? Ya ustedes van a tener que elegir cuál es la manera correcta de enfocar esto, como digo, para que al final lo primero que hagan tenga mayor impacto en los resultados, ¿no? Es lo que se espera. Ahora, si ustedes quieren trabajar mejor este tema, lo que pueden hacer también es hacer una matriz de proceso. Eso los puede ayudar a entenderlo mejor. Y cuando se dice, por ejemplo, que hay una familia de productos, se dice que hay una familia de productos cuando varios productos utilizan, o sea, idealmente todos los procesos o por lo menos una buena parte de ellos. Si hay un grupo de productos que usan el 70% de todos los procesos o más, eso podría considerarse como una familia de productos. Y lo ideal es identificar esa familia de productos para hacerle el BSM y de esa forma conseguir un resultado que sea más significativo. Y la manera como ustedes pueden identificar eso es muy sencilla, hacer una matriz como la que se está viendo en la imagen, donde en las filas de arriba están los diferentes productos y en la parte izquierda están los procesos. Entonces ustedes marcan con una X aquellos procesos que involucran ciertos productos y ahí donde haya mayor concentración de X, como dije, mayor al 70% podríamos estar identificando una familia de productos, ¿no? En el ejemplo serían ABC, que son los que tienen mayor coincidencia de los procesos y por lo tanto podría ser considerado como una de las familias a las cuales yo voy a analizar en mi BSM. Los otros usan poco cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que habría que hacer para poder elegir a la familia más importante. Una vez que ya tenemos seleccionada la familia de productos a la cual le vamos a hacer el BSM, tenemos que levantar datos. Eso es inevitable.
justamente para ese proceso de levantar datos, yo les estoy adjuntando un Excel que dentro de unos minutos se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan utilizar al momento que hagan su BSM, ¿no? Obviamente, y por eso justamente el Excel, cuando uno baja a planta a tomar datos, es deseable que tengan una plantilla, porque de lo contrario va a ser muy improductivo su pasaje por la planta, ¿no? Porque van a comenzar a notar algunas cosas, otras cosas se le van a quedar en la mente, y finalmente lo más probable es que regresen en otro momento porque algo se olvidaron o algo no lo tomaron bien. Para eso son las plantillas, y entonces primero hay que elegir la plantilla correcta, tener todas las facilidades y luego bajar a la planta para poderla llenar. ¿Ok? Otra de las cosas que es bueno que se haga es el flujo de proceso, porque es el flujo el que nos conecta subproceso con cada subproceso, y es el que va a marcar la pauta también de cómo vamos a recoger la información en ese momento que estemos caminando por la planta. Yo sé que para la mayoría de ustedes es conocido cuál es el flujo, ¿no? Pero como se trata de una herramienta gráfica, al final tienen que hacer ese diagrama para que quede registrado en este documento, ¿ok? Y bueno, lo siguiente es caminar por la planta, ¿no? Y en este punto es deseable que baje todo el equipo que está haciendo el BSM y juntos comiencen a levantar información. Es cierto que hay información básica que se va a requerir según la plantilla para hacer el BSM, pero también es cierto que si ya están en la planta y están observando muchas cosas, sería bueno que su plantilla también le permita levantar información adicional que de pronto no sea necesaria para el BSM, pero sí va a ser necesaria en análisis posteriores. Entonces, todo lo que puedan ustedes levantar de ese recorrido siempre va a ser provechoso. Así que coordinen bien entre los miembros de su equipo, provéanse de las herramientas necesarias para tomar información. Puede ser desde una tabla como lleva el señor de la foto y algunas plantillas impresas, hasta una tablet con hojas de Excel y cosas así, ¿no? Ya depende cómo se sientan ustedes más cómodos. Pero el hecho es que tienen que levantar la mayor información posible. Acá les quiero comentar algunos de los indicadores que sería bueno recoger en ese paseo por la planta, ¿no? El primer dato, y es muy importante, es el tiempo de ciclo. Entendiéndose como tiempo de ciclo aquel tiempo donde efectivamente se está agregando valor. Es el tiempo que una máquina o proceso tarda en generar un producto, ¿no? Desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto. Entonces, este tiempo es fundamental para los fines que estamos persiguiendo. De hecho, se entiende que cuanto más rápido es el tiempo de ciclo, más rápido será la cadencia de producción y la tendencia a producir más será mayor. Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? El otro tiempo que tienen que levantar es el tiempo de cambio de productos, es decir, los llamados setup. Como quiera que estos setup no son tiempos exactos, quizás van a tener que hacer esto durante un tiempo para tener más o menos los valores promedios que se demoran en hacer este setup. Es importante también aquí considerar, muchos no lo hacen, de que el setup
medido de manera correcta debe prever el momento en que se hizo el último producto de la serie anterior hasta que se produce el primer producto de la nueva serie, pero en un régimen ya estacionario. Es decir, si se produce el primero y ese todavía tiene algunos problemas de ajuste o simplemente no se está produciendo a la velocidad estándar, todavía no se puede decir que el cambio está completo. Haría falta esperar un tiempo más hasta que la producción se normalice. Y en el momento que la producción se normalice y salga el primer producto normalizado, hasta ese momento se debe considerar que tardó ese setup. Muchos no lo hacen y tienen setup que son un poco más cortos cuando en realidad el tiempo involucrado es mayor. ¿Ok? Entonces hay que tomar cuidado de levantar bien esta información. Y el otro tiempo que ya lo comenté, que es importante, es el tiempo de funcionamiento. Algunos le llaman uptime en inglés, también le llaman tiempo de operación, que es el tiempo donde efectivamente la máquina está trabajando, ¿verdad? Y esto se coloca en porcentaje, entonces es como una disponibilidad. Les decía hace un momento, si ese tiempo de operación es del orden de 80%, entonces debemos interpretar como que no podemos disponer de todo el tiempo de la máquina porque hay un 20% que se pierde, ¿no? En fallas, en ajustes, en fin, cualquier tipo de problema que inhabilite la máquina para poder producir. Si ese porcentaje es 100%, entonces de hecho es mejor que el anterior, porque podemos tener la tranquilidad que esa máquina todo el tiempo la vamos a tener disponible, ¿no? Ese es un tiempo fundamental para hacer este BSM y también lo tenemos que levantar. Y esto, máquina por máquina o proceso por proceso, ¿verdad? El otro indicador que es importante, aunque de partida no lo vamos a necesitar en esta versión básica del BSM, pero es importante que lo levanten también, es el lead time, ¿no? Que es el tiempo que transcurre desde que se genera una orden hasta que la orden es atendida y despachada inclusive, ¿no? Ese tiempo es importante que ustedes sepan cuál es, porque de hecho ese tiempo de alguna manera compromete o está muy relacionado con el ciclo order to cash, que es el que en definitiva le interesa a la empresa, es decir, desde que recibo una orden hasta que el dinero entra en mi cuenta, ¿no? Todos, es el ideal de una empresa, desean que ese tiempo sea el más corto para que el dinero me entre por minuto, por segundo, y no tenga que estar esperando a que se complete un ciclo que es muy largo, ¿verdad? Entonces, la única manera para lograr que ese ciclo order to cash sea corto es buscar que el lead time sea corto también. ¿Ok? Y bueno, ahí hay detalle de todo lo que incluye el lead time, ¿no? Desde que se procesa el pedido, se acopian materiales, se aprueba, se fabrica, se empaca y se despacha, o sea, todo ese tiempo, ¿no? Hay mucho, digamos, muchas manos en el intermedio y es un proceso, es un ciclo transversal que atraviesa muchos procesos. El otro indicador que también es interesante y que si pueden levántenlo es el takt time. Bueno, este término takt viene del término alemán Taktzeit, que es un término musical que usan los alemanes y sobre todo los directores de orquestas sinfónicas para marcar el tiempo del ritmo de la canción, ¿verdad? Entonces, tiene alguna relación con lo que representa en la planta, ¿no? Que vendría a ser el tiempo que representa lo que debe tardar un proceso para entregar un producto terminado. Si lo queremos ver con un ejemplo que aclare el significado,
podemos decir ¿no? Si nosotros tenemos 850 minutos disponibles en un proceso y en ese proceso se pueden fabricar 150 unidades en ese tiempo, entonces el takt time será de 5 minutos más 40 segundos. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente dividimos los 850 minutos entre la producción que podemos generar en ese tiempo y eso nos da 5.6 minutos por cada producto. Ese sería el tiempo o el ritmo de producción de la planta que básicamente nos va a servir para ver si podemos o no atender cierta demanda, ¿verdad? Finalmente, si la demanda nos exige un ritmo de producción mayor, definitivamente no la vamos a poder atender. Así que es necesario que sepamos cuál es nuestro takt time para poder saber si estamos en condiciones o no de atender ciertas demandas. ¿Ok? Esa sería la fórmula. Tiempo disponible entre la demanda. Donde D es tiempo total disponible y D es la demanda en unidades. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda, consulta? No. ¿Está claro? Perfecto. Una pregunta, yo les voy a hacer una pregunta. Me había comentado Vania que ya ustedes habían hecho SMED a algunas máquinas. Entonces, quería preguntarles si ustedes hicieron algo de esto antes de elegir dónde aplicar SMED o simplemente agarraron la máquina o el proceso o el producto que consideraban crítico, ¿no? Porque siempre tenemos una idea nosotros de cuáles son nuestras rutas críticas. ¿Cómo eligieron ese proceso? El MESMED prácticamente lo aplicamos al hacer un programa de mantenimiento, ¿no? Donde antes de empezar a tocar el equipo, se ha hecho un SMED para ver qué actividades no agregaban valor al mantenimiento, como por ejemplo retirar repuestos, herramientas de almacén, y luego hacer actividades que no implicaban que pare el equipo todavía, ¿no? Y de tal forma se reducía el tiempo porque la parada solo era cuando el equipo estaba parado y todas las actividades externas que habían sido ejecutadas. Ya, eso significa que el setup o el cambio de formato ahí en su planta lo hace solo mantenimiento. Como mantenimiento, ¿no? Las otras áreas también aplican, pero ya es proceso eso, ¿no? Ah, ok. O sea, es una actividad considerada como de mantenimiento, pero hay participación, digamos, mixta, tanto gente del área de mantenimiento como de operaciones. ¿Es así? Sí, es un trabajo en equipo. Ok. Una pregunta más. ¿Ustedes también calculan para esos equipos el OEE? Sí, el OE es un indicador que tenemos de gestión que lo aplica diariamente y también en un acumulado mensual y anual. Ya, ahora, una pregunta más. ¿Cómo calculan el OEE? ¿Lo calculan por máquina, por proceso, por planta? ¿Cómo lo hacen? Por línea de producción y luego por planta. Ya. Bueno, ese es un tema también que genera algo de discusión, ¿no? Porque digamos que la forma como nace el OEE en Toyota era básicamente aplicar el OEE por máquina, ¿verdad? No se hablaba de aplicarlo por procesos, entendiéndose que el proceso es un grupo de máquinas que podría ser una línea de producción, como dices tú, o
peor aún hablar de toda la planta, ¿no? Y me imagino que básicamente se decía esto porque, a ver, cuando uno calcula el OEE necesita velocidades estándares o capacidad de producción estándar, cosa que en una planta o en un proceso puede cambiar en la medida que hagas uno u otro producto, ¿verdad? No es la misma capacidad en un caso que en el otro. Entonces eso ya plantea una cierta complicación en su cálculo. Sin embargo, Tukutaro Suzuki, que fue otra de las personas que trabajó mucho en el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, en su libro de TPM para la industria, él ya plantea un OEE más integral, ¿no? Como ustedes lo están manejando.